Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerio. In labore requiem. Hola a todo el mundo, mi nombre es Juan Manuel. Bienvenidos, esto es La Razón de Nuestra Esperanza. Hoy cambiamos un poco de formato, pero seguimos en nuestro caminar, en nuestras disertaciones. Hasta el momento partimos de la pregunta de quiénes somos, estamos respondiéndola a partir de quiénes somos como humanidad, y nos dábamos cuenta de que el ser humano es un ser vivo, porque se puede mover a sí mismo, a diferencia de los seres inertes. Nos damos cuenta también de que el ser humano es un animal porque se desplaza por el espacio, a diferencia de las plantas o de otros microorganismos que simplemente crecen. Y dentro de los animales nos dábamos cuenta de que el ser humano va más allá de las limitaciones que el instinto tiene en los demás animales. Y gracias a esto es que nosotros podemos trabajar, podemos estudiar, construimos proyectos de vida, y que esto nos llevaba a preguntarnos siempre el para qué hacemos lo que hacemos. Y esta pregunta existencial tan importante nos llevaba a darnos cuenta de que la libertad del ser humano es matemáticamente infinita. Realmente estamos tomando decisiones todo el tiempo, y la suma de estas decisiones que tomamos, que son actualizaciones de la potencia de la libertad, en lo cual ahondaremos un poquito, especialmente sobre estos términos, potencia, actualización, pero cada vez que tomamos decisiones estamos actualizando las potencias de nuestra libertad, y es una libertad matemáticamente infinita, y también está acompañada de una voluntad infinita. Siempre deseamos más. Y nos dábamos cuenta de que esto parece chocar con la idea de la muerte, porque la muerte parecería ser el fin de nuestra existencia, ¿cierto? Y entonces resulta un poco raro tener una voluntad y una libertad infinita, pero pues una existencia limitada. Y en esto nos habíamos quedado, y eventualmente estamos ante una aporía, como frente a un obstáculo infranqueable. Y así como cuando no podemos rodear o no podemos saltar un obstáculo, tal vez convenga echar para atrás, ir en la dirección contraria. En este caso, convendría entonces dejar de preguntarnos tanto por el objetivo de nuestra libertad, por lo menos en el momento, y empezar a cuestionarnos acerca de el motivo o la causa, la razón por la cual tenemos esta libertad. Algo así como darle la vuelta a la discusión. Y esto se plantea como un reto, ¿sí? Es un viaje difícil, y como cualquier viaje difícil, demanda de nosotros el ir correctamente equipados. Por lo cual yo creo que antes de iniciar debemos hacernos unas cuantas consideraciones epistemológicas. What? ¿Y qué es eso?, se preguntarán algunos. ¿Cómo así que epistemológicas? ¿Qué es la epistemología? Bueno, la epistemología es la rama de la filosofía que indaga sobre el conocimiento y la capacidad humana de conocer. Ya se imaginarán todos, los filósofos a lo largo del tiempo se han hecho muchas preguntas sobre muchísimas cosas, e inevitablemente les surge la pregunta: venga, ¿y será que esto que yo pretendo conocer, será que sí se puede conocer? O a todas estas, ¿qué es conocer? El conocimiento se convierte en sí mismo el objeto del conocimiento. Y ese es un poco nuestro caso. Nosotros estamos preguntándonos acerca de la libertad, de la voluntad del ser humano. No podemos saber cuál es el objetivo de la libertad. Estamos tratando de preguntarnos ahora por las causas de la libertad. Entonces es como darle un poco la vuelta, y valdría la pena preguntarnos: ¿no será que estamos queriendo saber mucho? ¿Será que esto que estamos tratando de indagar está más allá de nuestro alcance? Entonces podemos partir por preguntarnos: ¿qué es saber? ¿Qué es conocer? El acto de conocer tiene dos partes. Por un lado está el objeto, que es el que va a ser conocido, y del otro lado está el sujeto, que es el que va a conocer. Y en el acto de conocer, el sujeto adecúa su mente al objeto que tiene y que está fuera de él y que va a conocer. Entonces, yéndonos nuevamente hacia lo más general, podríamos decir que el objeto de conocimiento en todos los casos es la realidad. Pero entonces, ¿qué es la realidad? Podemos definirla como la totalidad de las cosas que son, que tienen un ser. Y entonces, ¿cómo conocemos la realidad?
El ser humano parece estar dotado de los medios necesarios para relacionarse con su ambiente. Tenemos los 5 sentidos y tenemos una mente. Entonces, gracias a los 5 sentidos podemos ver el cielo o el mar, podemos oler las flores o el fango, podemos degustar la miel o el agua salada, podemos tocar la arena o tocar la roca, podemos también escuchar una gotera o escuchar una avalancha. Entonces es por medio de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento empírico, de nuestro conocimiento sensible, que nos damos cuenta de que existen cosas que nos rodean, podemos relacionarnos con ellas y también nos damos cuenta de que estas cosas tienen una masa, ocupan un espacio en un determinado tiempo, es decir, tienen magnitudes físicas, ¿cierto? Y estos datos constituyen el rudimento del conocimiento científico. Todo aquello que llamamos ciencia. Pero, ¿será que todo lo que existe es susceptible a ser percibido por los 5 sentidos y a que nosotros podamos medirlo? Muchas personas son de esta opinión. Sin embargo, pensemos nosotros en 2 perros. Sabemos que son perros. Y estos perros existen y tienen un ser. Y como son perros, tienen ese ser de perros. A esto podemos llamarlo la esencia. En este caso, pues, la esencia de perros. Esta esencia nos permite conocer lo más importante de cada objeto. ¿Qué es? En este caso, perros. Pero pues en el caso de un árbol será la esencia de árbol, la esencia de edificio, la esencia de nube, la esencia de montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas esencias no las conocemos por medio de la experiencia sensible. What? Yo puedo acariciar un perro, yo puedo darle de comer a 2 perros, pero yo no puedo sacar a pasear la esencia de perro. Esa esencia no la puedo conocer por la vía de lo sensible. Por la experiencia yo solamente conozco individuos, yo solo conozco perros, pero no puedo conocer las esencias, porque estas esencias no son individuos, sino que son universales. Y estos universales están más allá de mis sentidos. Yo no puedo verlos, yo no puedo tocarlos, no puedo olerlos, no puedo degustarlos. Sin embargo, mi mente sí puede alcanzarlos. Mi mente puede aprenderlos y adecuarse a ellos. Y es así como los conozco. Y este proceso no es otra cosa que el uso de la razón, que nos permite tener un conocimiento racional. Entonces, por medio del conocimiento empírico, yo puedo conocer a Nino. Pero yo solo puedo conocer que Nino es un perro por medio del conocimiento racional, ya que el ser de perro, algo que necesito para saber que Nino es un perro, no está en la experiencia, sino que está en el conocimiento racional. Otro ejemplo del uso del conocimiento racional tiene que ver con las matemáticas, porque de la misma forma en la que el ser de perro no está en la experiencia sensible, en el mundo sensible yo puedo encontrar cosas como una manzana, o 2 manzanas, o 2 manzanas y media, pero yo no encuentro ni el 1, ni el 2, ni el 2 y medio en el conocimiento sensible. Yo no puedo saber a qué sabe el número 1, o a qué huele el número 2, o cuál es la textura del 2 y medio, o para efectos prácticos de cualquier otra cantidad. Sin embargo, puedo operar con ellas. Sé que 1 más 2 es 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de cosas están por fuera de mi mente. Por más que el sujeto se esfuerce, 1 más 1 no puede ser 11. 1 más 1 siempre es 2. Es decir, estamos hablando de verdades que trascienden la experiencia sensible, pero que son alcanzables por medio de la razón. Además, por medio de la razón también podemos conocer un montón de cosas que sabemos que son reales, que no podemos percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, en la experiencia podemos ver una sucesión de eventos, pero es la razón la que nos podrá señalar una relación de causa y de efecto entre estos eventos. O por ejemplo, es racionalmente que podemos darnos cuenta cómo a partir de 2 premisas se extrae una conclusión. Por ejemplo, todos los filósofos son humanos. Sócrates es filósofo, por lo tanto, Sócrates es humano. En este sentido, podríamos decir que existen elementos de la realidad que pertenecen a la naturaleza y que son físicos, y que podemos conocerlos por medio de nuestros sentidos,
y por medio de la ciencia. Existen también en la realidad elementos que son racionales que conocemos por medio de la razón, como lo son los conceptos, los universales, las esencias, los números, las premisas y las conclusiones, los silogismos. Y conocer la realidad también implica contrastar con aquello que no es real. Pensemos en dragones. Un dragón es un reptil muy grande que tiene alas y que escupe fuego. Reptil, alas, grande, fuego. Estamos hablando en principio de cosas que podemos ver, que son físicas, que estarían al alcance del conocimiento empírico, pero nadie jamás ha visto un dragón. Por lo tanto, podemos decir que los dragones simplemente no existen. En el caso del conocimiento racional, si alguien dice, por ejemplo, que todos los filósofos son seres humanos, Tiresias es un ser humano, pues sabemos que de estas dos premisas no se desprende la conclusión de que Tiresias sea un filósofo. Esto sería una falacia. Y también nos damos cuenta de que la ecuación 1 más 1 es igual a 11 es falsa, por medio de nuestro conocimiento racional. Sin embargo, a partir del siglo XIII empieza a ocurrir en la tradición filosófica occidental algo que ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, y es que empieza a haber críticas a la idea de la posibilidad de conocimiento en general. Entonces, partiendo de mucho escepticismo, varios filósofos desde el siglo XIII hasta la actualidad básicamente comienzan a dudar de los datos, tanto algunos de la experiencia como otros de la razón, y llegan a la conclusión de que los universales o las esencias o bien no existen o que si existen en todo caso no podemos conocerlos, y que el acto de conocer no es la adecuación de la mente al objeto que está por fuera de ella, sino que es una construcción. Entonces, cuando yo conozco algo, lo que estoy haciendo es construirlo. Lo que el sujeto hace es construir el objeto. De modo que, según estos filósofos, cuando yo conozco que Nino es un perro, en realidad el hecho de que Nino sea un perro no es un hecho, sino que es una construcción de mi mente, ¿sí? Sería mi mente la que inventa a Nino y la que inventa la categoría de perro, que no sería una esencia, no sería algo en sí misma, sino que vendría siendo nada más que una etiqueta o un nombre, pero no habría esencia de perro o de absolutamente cualquier cosa. Y dentro de los muchos problemas que esto genera es que la mente sí tiene construcciones, como por ejemplo las fantasías. Ya mencionamos un poco el caso del dragón, pero entonces, si conocer un perro es una construcción de la mente, ¿qué diferencia habría entre Nino y Harry Potter de J.K. Rowling? Claramente existe una diferencia, y la diferencia está en que el perro existe por fuera de mi mente, es un objeto real, mientras que Harry Potter no lo es, está solamente en la mente. Ese de ahí es Daniel Radcliffe, que obviamente es real, pero no, Harry Potter no existe. Y pues uno de los grandes problemas de la filosofía moderna es que si conocer no es más una adecuación de la mente con lo que está fuera de ella, con el objeto, sino que es básicamente una construcción, pues no habría una diferencia entre conocer y fantasear. Y Nino, o básicamente cualquier cosa real, y Harry Potter, o los dragones o los gnomos, vendrían siendo exactamente lo mismo. Y dentro de los muchos problemas que estas ideas han tenido, está la idea muy persistente en nuestra época de que la verdad o bien no existe, o que si existe no podemos conocerla, o que es relativa, o que es subjetiva, y todo este tipo de cosas que estoy seguro que muchos de ustedes o bien creen, o por lo menos han escuchado, y pues es básicamente lo que vamos a seguir indagando en los próximos videos. Pero por ahora terminamos acá, entonces si les gustó lo que vieron, los invito a que le den me gusta a este video, a que nos dejen un comentario, porque eso nos ayudaría un montón. Los invito a que compartan el video con todo el mundo, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.